Aquí escuchas la diversidad de voces que hacen el cine mexicano. Nuestro Cine Podcast. Además, te informamos sobre los estrenos en cartelera y lo más destacado que hay en festivales de México y del mundo. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy conversaremos sobre el documental Fifaliana. Hay una lesión grave que afecta a las jóvenes madres del África Oriental. La fístula obstétrica. Una lesión que sucede durante el parto, que impide controlar la orina o las heces y que requiere de intervención médica especializada, a la cual pocas mujeres pueden acceder. Sus consecuencias transitan desde el rechazo social hasta la insalubridad. Filmado en tiempos anteriores a la pandemia, Fifaliana acompaña a una misión de médicos conformada por especialistas de España, México y Argentina, quienes buscan traer el alivio a estas madres adolescentes en regiones como Mozambique y Madagascar, y que también intervienen en accidentes, embarazos complicados y otras enfermedades que las personas de estas comunidades no pueden costear. Dirigida por Lorenzo Hagerman, esta película que estrenó el 2 de mayo en salas de México retrata un intenso ejercicio de solidaridad médica. Lorenzo es un documentalista todoterreno, que ha saltado de un tema a otro. Ha registrado a centroamericanos trepados en el tren de la bestia, ha recogido testimonios de la Mara Salvatrucha, ha seguido campañas presidenciales y está por estrenar otro documental, este sobre flamencos. Nuestro colaborador, Carlos Morales, platicó con él sobre los orígenes de Fifaliana y sobre las numerosas dificultades que surgieron al realizar esta producción mexicana. Quédate, te compartiremos los estrenos de la semana y otras novedades del cine nacional. Lorenzo, Hola, ¿qué tal? pues agradecerte la posibilidad de haber visto Fifaliana y pues ahora platicar contigo. Me parece que es un documental muy conmovedor. Y ¿cómo es que llega a esta historia hasta y después cómo es que decides que esta historia es lo suficientemente importante, interesante para que le dediques tiempo, energía, creatividad y todo lo que le dedica un documentalista a una buena historia? La pregunta me conmueve. Inicia el día que mi madre me habla y me dice que mi cuñada está a punto de morir en Sudáfrica. Mi hermano me dijo la única forma, bueno, lo primero que pregunté fue qué está haciendo mi hermano y mi cuñada en Sudáfrica. Y de eso es la película. Me parece interesante que hay como dos mundos que se encuentran. Por un lado, las comunidades de Madagascar, de Mozambique, y por otro lado, un grupo de médicos que van a hacer una misión. Me imagino que hay como distintas destrezas para contar una historia y otra y después irlas juntando. ¿Qué me puedes platicar de cómo vas grabando a estos dos grupos? Mira, en el momento en que mi hermano regresa y te podría decir que prácticamente en el funeral, comienzo a escuchar las primeras narrativas del lugar, de las personas, de la gente. Uno de los doctores, que es el que aparece en el documental, Manuel de Besa, había escrito un pequeño libro resumiendo 15 años de labor en misiones en Madagascar. Lo primero que hice fue leer el libro, entender lo que desconocía. 3 millones de mujeres escondidas para siempre y expulsadas de la sociedad. Siempre he dicho que yo no escojo los documentales. Cuando me hacen esa pregunta, siempre contesto lo mismo, los documentales me escogen a mí. A partir de ahí era imposible ignorar la realidad y fue ahí que me propuse ir a hacer un documental de qué es lo que fue a hacer Sandra y estos doctores a África. Y ha sido una ventana de mucha sabiduría, de un aprendizaje que recibo con toda humildad. Yo nunca en mi vida había estado adentro de un quirófano y ver a este grupo de una veintena de doctores trabajando día y noche para llevar la esperanza a quienes no la tienen fue muy conmovedor y era evidente que la historia se tenía que contar.
preocupar, no solo por la situación de la población en África, también para entender de qué se trata la labor de ser un cirujano, de ser un doctor, aquí en México, en África, en Haití, en Washington o en Londres. O sea, hay una naturaleza humana que los define y que luego me tocó entender, porque muchos de ellos ya en la pandemia, en el COVID, pues vivieron lo que vivió el mundo y lo que tú muy bien sabes cómo se vivió. Entonces ha sido muy fuerte todo el proceso de aproximación a la historia, de aproximación a los personajes, de una sorpresa muy grata de meterme a este universo. Yo no soy un documentalista especialista en un tema, como hay documentalistas que se especializan en migración o en consecuencias del narcotráfico o en la desigualdad. Yo he podido brincar de un tema a otro, cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Me siento afortunado, me siento un director con mucha suerte, porque me han dejado meterme a una parte de este mundo y con todo la confianza y la complicidad que necesita un director de documental. Y de todos he aprendido, de todos me he sorprendido y es una gran diversidad lo que se ha reunido en tantos años de trabajo y Fifaliana no es la excepción. Ha sido un documental muy difícil de exhibir, de distribuir. El tema médico a la sociedad lo asusta, pero lo que tiene que entender el público es que este no es un documental de cirugías, es un documental de un amor por el ser humano, por la ayuda, un documental que tiene que inspirar a uno para ayudar al prójimo. De eso va el documental. Yo sé que parte de la pasión del documental es que uno tiene presupuestas ciertas cosas, voy a ir a filmar tal espacio, a cierto tipo de gente, etcétera, pero que la misma historia de repente va sorprendiendo o te va indicando, ¿no? Por dónde tienes que entrarle. En este caso me llama la atención, filmas a esta delegación, filmas el trato que tienen con los enfermos, con las enfermas sobre todo, pero de alguna manera van destacando dos personajes que creo que, no sé, por carisma, por fotogenia, lo que sea, ¿esto lo esperabas o a ti también te sorprendió, digamos, que ellos fueran tomando como que ciertos sitios protagónicos en la historia o cómo fue la relación con la historia que cuentas de ellos dos? Muy buena pregunta. Mira, hay algo que siempre me sorprende en el documental y es que lo que uno imagina sucede. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Yo, sin poner un pie en Madagascar, con la información, las entrevistas, la investigación que se había realizado, tuve que escribir un guión para Eficine porque es un proyecto financiado gracias al apoyo del Eficine. Un guión a ciegas. La distancia nos limitaba en ese sentido. O sea, yo no podía ir a hacer un viaje de scouting para ir a escoger a mis personajes. Es una apuesta de un tiro, como le llamamos en el documental. A mis alumnos de cine siempre les decía, es un poco parecido al día que vas viajando con un foco fundido en el coche, en el periférico. Ese día ves más focos fundidos de otros coches. Estás sensible, tus ojos están abiertos hacia eso. Y pareciera una coincidencia, un acto del destino, que ves que hay más coches con el foco fundido. Y no es un acto del destino, es que está sincronizada tu sensibilidad con un punto en muy particular, que es lo que estás buscando. Eso es lo que pasó en Madagascar. A mí me quedaba clarísimo que el doctor de Besa era un personaje central de la historia porque él llevaba 15 años dedicado a ir a ese lugar, inspirado en un libro de un alemán que montó una granja en los años 50 y que la convirtió en un hospital, que fue acreedor o ganador del Premio Nobel de la Paz. Es un libro que ha inspirado a muchos doctores a hacer labor altruista y todos los ingredientes que tenía
tenía el personaje de Manuel de Besa, pintaban a un personaje completo. Lo que faltaba era Yaevo, y ese me lo tenía que imaginar. Era el personaje que no existía, que estaba en mi mente y que tenía que llegar a buscar. Lo más sorprendente es que cuando llegamos solo, a diferencia de otros años, no había tantas pacientes menores de edad en ese momento, pero digamos que el personaje me estaba esperando y creo que fuimos muy afortunados en ese sentido, porque también es un personaje redondo que inclusive después de terminar la filmación del documental nos siguió sorprendiendo. Te quería preguntar algo que me llamó muchísimo la atención. Hay una espléndida fotografía, sobre todo de unos espacios que acá en México no conocemos y que de repente nos sorprenden las comunidades africanas y tal, pero creo que hay un énfasis bien interesante en retratar al quirófano, sobre todo cuando están operando, ¿no? Me sorprendió mucho dos de las escenas. Quería que me comentaras como de esas escenas y sobre todo pensando en el documentalista como ese ente extraño que se mete a un quirófano y que de alguna manera está participando de lo que están haciendo sus documentados. Una primera decisión que fue clave y me ayudó mucho, que la fotografía no es una decisión la que hace el cambio de las cosas. Los fotógrafos vamos tomando pequeñas decisiones y la suma de lo pequeño hace lo grande. Y una de esas pequeñas decisiones fue filmar en anamórfico. Anamórfico es el formato más grande en 35 milímetros que nos da mayor definición, pero tiene una particularidad y es que el ángulo de visión es más amplio. Entonces, para un quirófano donde hay dos cirugías simultáneas, yo iba a poder ver más completo el quirófano sin necesidad de alejarme y poder estar más cerca. Entonces, eso fue una decisión que ancló la composición. Llama mucho la atención, pues la vulnerabilidad de los doctores, ¿no? Estoy viendo doctores que están haciendo su labor, que no dudo de su profesionalismo, pero que sí me estás dando testimonio de esta fragilidad y de cómo sí significa para ellos un reto estar trabajando con la precariedad de recursos que tienen allí en la comunidad, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, trabajar ya en específico retratando a este grupo de médicos? Mira, todo se resume en la frase de si no hay acceso, no hay documental. No creo que haya muchas partes en el mundo donde te dejen meter una cámara antes, durante, después de un grupo de los doctores o cirujanos más renombrados de sus países. Y cuando tienes el acceso, te apegas al acceso. Lo que está sucediendo es tu historia y eso es lo que tienes que registrar. Sí, se vuelve pesado, 14, 15, 16 horas de llamados, de filmación continua y no descansas hasta que tu personaje descansa. Y es así como se sacan las historias. Lorenzo, pues te agradezco la plática. Qué padre haberlo visto y ojalá lo vea todas las personas que aman la vida, como me acabas de decir hace rato, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Si quieres saber más acerca de esta historia, ya puedes encontrar en salas de cine mexicanas el documental Fifaliana. No te lo pierdas. Nuestro cine en cartelera. Hay otras películas que llegan a la cartelera nacional esta semana. Si te gusta el cine de terror, no te pierdas el estreno de Jugaremos en el Bosque, de la directora Alejandra Cárdenas. En ella, Javier y Miranda, una pareja que acaba de mudarse a una hacienda, comienzan a sentir una fuerte presencia del pasado. También ya puedes encontrar funciones de la película Dante y Soledad, una historia sobre el posparto que vive una mujer, viajando entre una pecera y el desierto. Y si prefieres las plataformas de streaming, en Netflix ya está disponible la nueva película de Manolo Caro, Fiesta en la Madriguera, que narra la historia de un niño que vive en la riqueza, la cual contrasta con los crímenes de su padre. Consulta las carteleras de tu sala más cercana o date una vuelta por los servicios de streaming para ver más películas mexicanas cada semana. ¿Tienes ganas de reírte? Te contamos que el festival 24 Risas por Segundo, especializado en el cine de comedia, tendrá su edición de este año del 7 al 12 de mayo. Podrás encontrar largometrajes tanto mexicanos como internacionales para acercarte al humor. El festival tendrá como sede la Ciudad de México en espacios como Cine Tonalá, la Facultad de Cine, la Casa del Cine MX y Le Cinema IFAL. Consulta la cartelera de estos recintos y no te pierdas el festival 24 Risas por Segundo.
Escúchanos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro Cine Podcast es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Voz de Paloma Oseguera. Ella hace el guión junto con Omar González. Nuestro entrevistador es Carlos Morales. Edita Saraí Rosas. El diseño sonoro es de Eric Valdés. Asiste Carla Escamilla. Agradecemos la participación especial de quienes hacen nuestro cine. Esto es Nuestro Cine.